Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué cuentan? Seguimos en una época de mundial. Acá les traje una imagen del fixture hace instante. Hemos completado el casillero de abajo porque hoy, 14 de julio, acaba de ganar España. Increíble, ¿no? Yo pensé que iba a ganar Francia. La verdad, bueno, será porque yo no entiendo nada de fútbol y bueno, y aparte porque el fútbol es así, no importa quién juegue mejor, importa quién mete los goles. Y bueno, en este caso fue España, que ganó 2-0. Mañana completaremos este espacio. ¿Cuál será el resultado? No lo sabemos. ¿Cuál es mi deseo? Igual que el de todos los argentinos que me están viendo, y que acá vaya la banderita de Argentina, ¿no? Pero bueno, eso será mañana, que no sé si voy a tener otro video para presentarles. Es muy probable que este video no lo termine hoy y no lo presente mañana. Pero de ser así, espero poder seguir comentando mi alegría. Fervientemente tengo ese sentimiento. Por ahora, solo nos resta ponernos a estudiar y esperar hasta mañana el partido, 16 horas Argentina. En mi canal. Mi nombre es Adriana, mi canal se llama @mateclases de Adri, al cual estás invitado formalmente a suscribirte para enterarte de todas las novedades. Como en este caso, que lo que voy a presentarles es el video número 154, que se refiere a las gráficas de las funciones trigonométricas. Estamos en una etapa de trigonometría, estamos viendo mucho contenido de trigonometría y entonces ahora nos queda estudiar o presentarles cómo se grafican las funciones trigonométricas. Ahí ustedes ven unas líneas muy simpáticas que ahora van a saber de dónde salen. Ustedes dirán, pero ¿ya no lo graficamos? No. Lo que hicimos en el video anterior fue la señalización o la identificación de cuál es el segmento que representa el valor de cada función trigonométrica. Pero no la graficamos. No hicimos un gráfico en ejes cartesianos donde ubicamos los valores y determinamos una curva. Eso es lo que vamos a aprender en este video. Yo no sé si en tu caso tu profesor te pide que la grafiques. Cuando yo estudiaba o cuando yo enseñaba, yo pedía que las graficaran y era algo que tenían que hacer en los exámenes, graficar una función trigonométrica. Entonces yo enseñaba cómo se grafican. Hoy lo voy a hacer con ustedes porque más allá de que después se los pidan o no, es importante que sepan porque así van interiorizándose de cómo se manifiesta cada una de estas funciones. Y de allí saldrán cuestiones más profundas de nuestro análisis para comprender sus relaciones, el cálculo de funciones particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Muy bien, para comenzar les quiero recomendar que primero revisen, si es que todavía no lo hicieron, acá arriba les dejo el link, un video en donde yo presento cómo se hace el gráfico de distintas funciones. Porque voy a necesitar hacer referencia a algunas cuestiones que allí se ven, ¿no? De cómo graficar determinados elementos. Entonces sería bueno que si no lo viste, al video número 50, le pegues un vistazo. Allí yo te presento cómo se grafican un número de funciones, es decir, no grafico todas las funciones que hay. Por ejemplo, presenté la cuadrática, la función módulo, la función cúbica, la función racional. Todo esto lo extraje del video que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque la gráfica de funciones, como decía hace un instante, no es eso que marcamos en el circulito con la representación de cada una de las funciones, sino algo así. En un sistema de ejes cartesianos hay una curva que identifica una función. Entonces, cada que uno ve una curva de este tipo, sabe que es una parábola que corresponde a una cuadrática, etcétera. Cada función tiene
una gráfica característica que la caracteriza. ¿Bien? Bueno, dicho esto, pasemos en limpio, vamos a proceder a graficar las funciones trigonométricas. Pero esto es algo diferente a todo lo que hemos hecho. Yo voy a tomar elementos de mi circunferencia trigonométrica para transportarlas a un sistema de eje, para llevarlas a un sistema de ejes cartesianos ortogonales. ¿Por qué? Porque es allí, en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, donde se grafican las funciones, cualquiera sea. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? A partir de esta circunferencia, elaboraron un sistema de ejes cuyo eje sería una prolongación, vamos a poner una regla acá y trazar, una prolongación del eje X de la circunferencia. Y, por supuesto, como eje vertical, uno paralelo. Fíjense que lo que hice fue como separar el sistema de ejes de la circunferencia. Yo voy a graficar lo que pasa de 0 en adelante, pero las funciones van de 0 en adelante y también hacia los valores negativos. Lo que pasa es que por razones de comodidad grafico de aquí hacia adelante. Entonces, este para mí va a ser el semieje positivo de las X, donde voy a representar ¿qué cosa? Ángulos. Vieron que siempre decíamos, en X grafico las distancias, en Y grafico las velocidades, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno identificaba en cada eje del sistema cartesiano qué iba a representar, o sea, quién van a ser las abscisas y quién van a ser las ordenadas. En este caso, las abscisas, o sea, las X, son ángulos, y las ordenadas, o sea, los valores de Y, son las funciones trigonométricas de esos ángulos. Es decir, acá voy a marcar un ángulo determinado, ¿sí? Y voy a obtener cuánto sube o cuánto baja la función trigonométrica que voy a estar estudiando. Esto lo voy a hacer por cada función, no puedo graficarlas todas juntas. Es decir, primero voy a hacer una para el seno, después una para el coseno. Ahora bien, yo acá voy a representar ángulos. Pero esto es una recta. En una recta se representan longitudes. Bueno, para eso viene bien recordar lo que vimos en el video, acá te lo dejo, número 152 de las unidades de medida para el estudio de la trigonometría, en donde establecimos que había varios sistemas de medición. Uno de ellos era el de grados, minutos y segundos, el famoso sexagesimal que estudiaste toda tu vida. Pero había otro que era el famoso sistema radial, que establecía una equivalencia entre la medida de un ángulo y el arco que abarcaba. Y ese arco que abarcaba se medía en lo que se llaman radianes, pi radianes. Esos pi radianes son longitudes, o sea que yo voy a poder identificar sobre el eje X ángulos medidos en radianes. A ver, les traigo una imagen para que recuerden. Esto es lo que decíamos. Este es un ángulo de 0, este es un ángulo de 30 que equivale a pi sobre 6 radianes, este es un ángulo 45 que equivale a pi sobre 4 radianes, etc. Es decir, cada ángulo de la circunferencia tiene un equivalente en pi radianes. Esto es lo que yo voy a marcar. ¿Por qué? Y porque en la recta numérica yo no puedo marcar ángulos. ¿Cómo hago para medir 30 grados? Imposible, porque eso es la amplitud de un ángulo. Sí puedo poner su equivalente en radianes. Entonces, primero, antes de empezar con una función trigonométrica, voy a mostrarle cómo voy a utilizar estas medidas. Entonces digo, este es un ángulo de 0 que lo voy a establecer, o sea, 0 grado, que lo voy a establecer acá. Este va a ser mi 0, ¿no? Lógico. 0 radianes, o sea, no pongo 0 grados, pongo 0 radianes. Voy a utilizar un ángulo de 90 que habíamos dicho que equivalía a pi sobre 2. Bueno, este pi sobre 2 lo voy a llevar aquí. Ustedes se dirán, ¿por qué dejé tanto espacio? Porque este espacio lo voy a dividir en 3. Como es 90,
yo lo voy a partir en 3 partes iguales, 1, 2, 3 partes iguales, y cada parte va a equivaler a 30, una de ellas, ¿no? Que era pi sobre 6, la voy a llevar aquí, pi sobre 6, y la otra, que sería 60, ¿les parece? La voy a llevar aquí, pi sobre 3. Si recordamos más aún, entre medio de 60 y 30 estaba 45. Claro, de 30 hago 15, estoy en 45, hago 15, estoy en 60. O sea que entre medio de estos dos voy a tener este ángulo, el de 45, que equivalía a pi sobre 4. ¡Chum! Lo traigo aquí. ¿Bien? Siguiendo con esto voy a llegar hasta, sigo, hasta que llego a 180 pi. Obviamente que este 180 lo voy a marcar aquí. También para dividir en 2. Uno es de 120, que es 2 pi sobre 3, lo voy a traer aquí. El otro es de 150, o sea, 5 pi sobre 6. En el medio tengo uno de 135, que se transforma en 3 pi sobre 4. Y así voy haciendo todo hasta llegar a 2 pi. Es decir, ahora voy a ir hasta 270, que es 3 pi sobre 2. Lo voy a dividir en dos partes, que una es 210, 7 pi sobre 6. La otra es 240, que equivale a 4 pi sobre 3. Y en el medio se encuentra la de 225, que equivale a 5 pi sobre 4. Para llegar a 2 pi, o sea 360, que justo me quedó acá, pero bueno, tenía la opción de hacer todo más chiquito, pero quería mantener esta medida porque visualmente va a quedar mejor para lo que ustedes están viendo del otro lado de la pantalla. También lo parto en dos. En este caso tenemos 300 grados, que viene acá como 5 pi sobre 3, 330, que viene acá como 11 pi sobre 6, y en el medio tenemos 315, no salió, que equivale a 7 pi sobre 4. Muy bien, este va a ser nuestro eje. Acá voy a representar todo y voy a ir marcando hacia arriba las medidas que representan cada función trigonométrica. A saber, voy a mantener todo esto como estaba y vamos a poner acá en el título que la primera que vamos a hacer es la del seno. Para graficar el seno tendríamos que recordar qué segmento representaba el seno. Entonces fíjense, para representar el seno yo había marcado un ángulo, que en este caso voy a empezar por el de 30, y donde cortaba a la circunferencia trazábamos una perpendicular y ese segmento representaba el seno. Esta medida es la que tengo que representar aquí. Como acá yo estoy trabajando con una gráfica analítica, yo tendría que ser lo más exacto posible. Gráficamente, para obtener una medida lo más exacto posible, debería valerme de un instrumento matemático, geométrico, que se llama el compás. Yo tomo un compás, fíjense, y lo abro de tal manera que abarque esta medida, o sea, desde acá, desde donde empieza hasta donde termina o viceversa. Y esto lo llevo hasta aquí, marco un puntito y dibujo. ¿Bien? Ahora más adelante le voy a decir otra técnica un poco más rudimentaria. Esta es la forma más exacta que tenemos de construir estas mediciones. ¿Hay más cómodas? Sí, ya lo vamos a ver. Bueno, cuando pasamos a el siguiente ángulo de 45, este es el seno.
Entonces agarro el compás, lo abro de tal manera que abarque todo el segmento y lo llevo hasta donde correspondería el equivalente de 45, que es pi sobre 4. Y así sucesivamente. Ahora voy a pasar al de 60 y les voy a enseñar, ya que estamos, la otra técnica. Suponte que estás haciendo esta gráfica y como sos un alumno de nivel avanzado, no tienes un compás en la cartuchera, pero sí tienes una regla. Bueno, en el caso de esta función trigonométrica, de esta, y ya vas a ver por qué las otras no, podría usar la regla. ¿Cómo? Muy simple. La apoyo a esta altura y trato de que en pi sobre 3 marcar un puntito, saco la regla y dibujo. ¿Puedo hacer esto? Sí. No es tan exacto como el otro. Tengo que estar calculando dónde va el puntito, la regla puede estar. Pero bueno, usar el compás también me podría traer error de practicidad. Lo que ocurre es que cuando yo grafique esto, seguramente que este gráfico va a tener error. Cuando yo le vaya a hacer la curva, por ahí los puntos van a estar un poquito alejados. Pero eso depende de qué, de la exactitud con la que hayamos marcado los 30 grados, los 45, los 60. El 90 es casi seguro como que no va a salir mal, porque es muy poco probable que nos equivoquemos al dibujar el ángulo de 90, pero los otros podemos estar cometiendo error. Entonces ese error de gráfico va arrastrando para que todo tenga error. Pero bueno, es una gráfica que ya van a ver cómo se obtiene y bueno, lo importante es que si este es el punto y lo hiciste un poquito más largo, más corto, no pasa nada. El tema es que no marques el punto acá o que marques el punto por acá arriba, ¿sí? O sea, que haya una diferencia mínima es aceptable. Muy bien. Cuando estoy en el ángulo de 90, bueno, como dijimos en su momento, coincide, ¿no? Con el largo del radio. Agarro la regla y acá en pi sobre 2 marco un puntito, saco la regla, trazo. ¿Bien? Casualmente, este es un valor importante. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando la medida mide un radio de esta circunferencia, que es la circunferencia trigonométrica, ese valor es 1. O sea que acá tenemos el valor 1. Ustedes me dirán, pero ¿esto cuánto mide? No importa. ¿Se acuerdan que en la circunferencia trigonométrica el 1 era 1? ¿Sí? No era ni un metro, ni un centímetro, ni nada. Era una representación geométrica de la función trigonométrica. No tiene valor en cuanto a la longitud real. ¿Me explico? Bueno, si yo quisiera seguir, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que a medida que voy hacia el segundo cuadrante, la función, o sea, llegó hasta 1 como máximo. ¿Por qué? Porque después se va a ir achicando. Otra vez, fíjense, va a valer este valor, que si yo apoyo la regla y lo quiero trazar en 2pi sobre 3, sería aquí. Si observamos una cosa, la regla está apoyada acá para marcarlo, pero también pasa por el anterior. O sea, como que estos dos valores son simétricos. Y sí, señores, son 30 grados de diferencia desde 90. 30 para abajo, 30 para abajo. No podía ser distinto. Saco la regla y lo dibujo. Pasa lo mismo con el 135. Si apoyo la regla y marco acá en 3pi sobre 4, ¿lo llegan a ver al 3pi sobre 4? Yo tengo que apoyar ahí, puntito. Es lo mismo que el pi sobre 4, ¿sí? 135 tienen la misma altura, por decirlo de alguna manera, que 45 grados. Saco la regla, dibujo. Y para el de 150 me va a pasar lo mismo que con el de 30. Acá está 5pi sobre 6, marco un puntito y es lo mismo que este de acá, que no tenía puntito porque lo había hecho con el compás, ¿se acuerdan? Saco la regla, chu, chu, chu. Muy bien. ¿Qué pasa luego?
Y que si llego a 180, este segmento se fue achicando, 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 hasta que cuando llegue acá, la abertura del ángulo es tal que ese segmento no tiene valor, o sea, no abre nada. Es decir, vale 0. Es decir, que acá en pi tenemos valor 0. Mi curva va a venir de esta manera, crece, crece, después empieza a bajar hasta que choca con el 0. Eso sucede cuando en pi, pero también sucedió en 0, o sea, en 0 y en pi tenemos valor de la función 0. ¿Y qué va a pasar luego? Se hizo 0 y después otra vez tiene esta medida. La tomo con el compás y ¿cómo la dibujo? Bueno, casualmente como se trata de una función seno, es lógico que si es hacia abajo, la función trigonométrica se debe graficar de esa manera, es decir, hacia el semieje negativo de las ordenadas. ¿Sí? Digo, es lógico porque como es una medida de ordenada, no hay nada que diga lo contrario. Cuando voy hacia arriba es positivo, cuando voy hacia abajo es negativo. O sea que voy a tomar esta medida, que coincide con esta medida, y la voy a trasladar aquí. Es decir, se vuelve a repetir. ¿Por qué hice esto de la coincidencia? Volvamos a verlo. Esta medida de acá, ¿cuánto vale en longitud? Lo mismo que 30, pero hacia abajo. Entonces lo marco de esta manera. Es decir, que lo que va a ocurrir es que lo que ocurría acá para arriba, a partir de pi, que me dio 0, va a empezar hacia abajo. Fijémonos. Esta otra, ya uso la regla, que me parece más cómodo. Esta otra, uso la regla, marco puntito. Esta otra, uso la regla. ¿Y quién es este valor? Y es otro radio, pero hacia abajo. O sea que también vale 1, pero por ir hacia abajo es ¿cuánto? Menos 1. Y después de ese valor, otra vez empieza a subir, otra vez empieza a subir, otra vez empieza a subir, hasta que en 360 se vuelve a hacer 0. Es como que es un ciclo, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Es lo que normalmente se conoce como una onda. Esto está siendo una onda, porque yo acá tomé algunos valores, pero como bien ustedes saben, cuando graficamos las funciones, que son continuas, hay toda una serie de valores entre estos, o sea, toda una serie de puntitos que van a dando una gráfica. En este caso, esa gráfica va a ir desde 1 como máximo hasta menos 1. Vuelve a subir y ¿qué les parece que va a pasar? Y va a volver a dar 1 y menos 1, 1, menos 1, hacia el eje positivo. Y si fuera hacia el eje negativo, bueno, venía bajando, corta en 0, va hasta menos 1, sube hasta 1 y así sucesivamente. O sea, vaya para un lado, vaya para el otro, la gráfica se sigue ondeando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Esta parte, partiendo de 0, como que es parabólica. ¿Por qué puedo asegurar que es parabólica? Y porque vieron que a partir del 1 se producían parejas equitativas, equidistantes. Y acá, a partir de 0, ¿qué hago? Bueno, empieza a bajar hasta que llega a 1, menos 1, y de menos 1 empieza a subir hasta 0. Y a partir de acá se va a repetir indefinidamente. Esto hace que la función tenga características particulares, cosa que no pasaba en otras funciones. Es como que son dos parábolas unidas, por decirlo de alguna manera. Acá mi gráfico usé una escala para los radianes, tal que quedó medio ancha, pero podría quedar más afinada. Eso dependerá
yo lo hice lo más grande que pude para que el dibujo sea claro al explicarlo, ¿sí? Entonces, esta función, vieron que en el caso de la cuadrática su función se llamaba parábola, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso el nombre de esta función trigonométrica se llama sinusoide. Y las características que presentan se trata de una función que es periódica y el periodo es 2pi. ¿Por qué se dice esto? Porque la gráfica hace una subida, se vuelve cero, una bajada, se vuelve cero y después va a volver a empezar. Es decir, después de hacer una subida y una bajada y volver a cero, vuelve a arrancar una subida y una bajada, una subida y una bajada. Entonces, cada 2pi se vuelve a repetir la función, la gráfica, perdón. Por eso se dice que es periódica, porque cada tantos periodos se vuelve a repetir el dibujo. Cada 2pi el dibujo vuelve a empezar. Por lo tanto, su dominio, recuerdo esto que hemos hablado en funciones, que era el conjunto para el cual la función estaba definida, es decir, qué valores de x puede tomar. Bueno, acá vemos que puede tomar cualquier valor, porque yo he puesto pi sobre 6, pi sobre 2, pi, 0. Puede tomar valor 1, 8, 40, 24, menos 5, 72. Es decir, que la función va de menos infinito a infinito. Cualquier valor que yo use en este campo no va a tener ningún valor. En cambio, cuando yo obtengo la gráfica en este dominio, los resultados varían entre 1 y menos 1. Eso significa, en términos del análisis matemático, que tiene un máximo. Ese máximo es el valor 1. Y tiene un mínimo. Ese mínimo es menos 1. Son máximos y mínimos relativos. ¿Por qué? Porque después de 2pi se vuelve a repetir. Otra vez máximo 1, otra vez mínimo menos 1. Y así sucesivamente. Como la función tiene como máximo un mínimo y como mínimo un menos 1, decimos que oscila entre esos valores. Por lo tanto, lo que se llama el conjunto imagen o rango, no sé cómo le han dicho en tu cátedra, este es el conjunto de los resultados de esta función. Vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a decir que va entre menos 1 y 1. Puede tomar cualquier valor entre estos valores. De hecho, cuando has calculado funciones trigonométricas, seno de cualquier ángulo siempre te dio 0, 0, 0, 0, a lo sumo te da un 1 o como mínimo te da un menos 1, pero no te da 2,8. Jamás una función seno tiene resultado superior a 1. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo. No pasa del 1, ¿no? La función elemental, por supuesto. Por otro lado, también se estudia, cuando uno analiza una función, cuáles son los ceros. Es un dato importante. ¿Cuáles son los ceros? ¿Qué significa? ¿Dónde la función corta al eje de las x? Bueno, en este caso, la función corta al eje de las x, si ustedes se fijan, lo corta en 0, lo corta en pi, lo corta en 2pi, y de acá en adelante, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿yo qué tendría que ir nombrando? 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. O sea, voy a estar hasta pasado mañana. Entonces lo vamos a poner en una forma, vamos a enunciar un x que abarque a todo. Para eso vamos a utilizar la siguiente expresión. Decimos que es 0, porque es el primero, más, o sea, a 0 le tengo que sumar un pi, o 2pi, o 3pi. Eso se escribe diciendo que, ¿cómo hago para indicar que son varias expresiones con pi? Bueno, le voy a poner kpi. Una constante que en realidad representa un número, pero que puede variar. ¿De qué manera? Entre todos los enteros. Claro,
Esto podría haberse sintetizado como el cero no tiene valor, diciendo que los x que verifican que son ceros de la función es que son todos los que están en kpi, ¿no? O sea, cuando pongo k igual a 1 me da pi, cuando pongo k igual a 0 me da 0, cuando pongo k igual a 2 me da 2pi, etc. Ahora lo voy a sintetizar. Ustedes me dicen, esto está muy lindo, pero ¿cuándo vamos a graficar una función trigonométrica de este tipo? Nunca. ¿Para qué la podemos necesitar? No sé si será eh, lo que vos esperás estudiar en tu ámbito universitario. No sé si anhelás ser un arquitecto o un ingeniero. Pero fíjate, ¿qué te estoy presentando? El proyecto de una escalera de esas en espiral que se hacen cuando estamos en espacios muy, muy pequeños y que de repente quiero una escalera para un segundo piso y no tengo mucho espacio para hacer una escalera a lo largo, y se utilizan las escaleras en espiral. ¿A qué se asemeja ese gráfico, señores? Este es un ejemplo, ¿no? Hay muchas ciencias y en muchos lugares donde se usa la sinusoide. Por supuesto que a lo largo de tu capacitación en las distintas universidades vas a aprender, vas a poder usarla. Es probable que en tu capacitación hayas elegido una carrera, perdón, donde la sinusoide no aparezca. Bueno, es, digamos, como que fundamental en esta parte de tu recorrido académico aprender que existen estas maravillosas gráficas. Así que bueno, cuando termine con todas las funciones, yo quiero dejarte un cuadro que resuma cada función con su gráfico y con sus características. Así que acá te lo presento. En esta tablita voy a intentar resumirte las 6 funciones trigonométricas, comenzando por supuesto por esta que estudiamos recién, que era el seno, cuyo nombre era la sinusoide, y cuyas características fueron estas. Me estoy copiando de lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Acá hay una gráfica aproximada de lo que vimos en este caso. ¿Qué te parece? Si crees que tienes dudas, pones pausa al video en este momento, rebobinas y revisas cómo lo hicimos. Si no, podemos seguir y vas a ver que la construcción, porque en este video lo que nos ocupamos es de cómo construir la gráfica de estas funciones, es más o menos semejante. Así que si ya estás listo, continuamos. Vamos a graficar ahora la función coseno. Para eso sería bueno recordar que en el ángulo alfa, por ejemplo el de 30, para obtener la función coseno en la circunferencia trigonométrica, una vez que trazamos la función seno donde cortaba en el eje X, ese segmento, que lo puse en celeste para que se note, representaba la función coseno. Bien, es decir, este segmentito que acabamos de pintar en celeste es la medida que corresponde a 30 grados. Entonces, donde dice pi sobre 6, tengo que trasladar esta medida. Acá es como que es fundamental el compás. Yo tomo esta medida y la llevo aquí. ¡Chum! Para arriba. Bien. Así con todos. Trazo el de 45, donde corta, me quedó el coseno más pequeño. Compás y lo llevo donde va el pi sobre 4. ¿Sí? Marco el de 60, se achica, lo tomo con el compás y lo llevo a donde está pi sobre 3. Cuando llego a los 90,
¿Qué va a pasar cuando llegue a 90? Esperen que esto se me adelantó. ¿Qué va a pasar cuando llegue a 90? Esto se va a seguir achicando. Imagínense que tengo un ángulo más chico, es este. Y luego otro más chico, es este. ¿Lo ven cómo se va achicando el segmento que representa el coseno? Cuando esté 90, ese segmento, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 0, va a ser un punto. Es decir, que para 90, lo que sería pi sobre 2, esto vale 0. Está sobre el eje. Es decir, la función va a cortar allí en pi sobre 2. ¿Qué les parece? Bueno, de la misma manera, a mí me gustaría saber qué pasaría cuando el ángulo vale 0. Cuando el ángulo vale 0, yo estaba acá, a medida que me voy corriendo hacia el ángulo 0, la función coseno va creciendo, hasta que cuando llego a 0, ¿cuánto vale? Y vale todo este largo. Todo este largo, ¿y todo este largo cuánto era? Lo tomo y lo grafico acá. Era mi 1, porque es un radio. Es decir, no es como seno, porque no arranca de 0, arranca de 1. ¡Chum! ¿Qué se supone que va a hacer para acá? La lógica me indica que si esto se comporta como se comportaba la función seno, a partir de este 0 debería ir para abajo. ¿Eso es verdad? ¿Eso está bien? Bueno, si ustedes recuerdan, la función coseno estaba definida como positivo y en este cuadrante negativo. Y si vamos al dibujo, cuando yo quiero marcar la de 120, trazo una perpendicular y la función coseno es hacia la derecha. Y hacia la derecha son los valores negativos, o sea que este segmento lo voy a tener que dibujar hacia abajo. El de 135 más para allá, hacia abajo. El de 150 más para acá, hacia abajo. Y el de 180 es todo el largo, que en este caso valdría el menos 1. Y luego este valor se va a empezar a achicar. Sí, correcto. ¿Y qué valores va a empezar a tomar? Y los que tomaron antes, estos, también en negativo. ¿Por qué? Porque siguen estando de este lado. En el tercer cuadrante, el coseno sigue estando en las x negativas, por lo tanto sigue siendo negativo. Acá me voy a valer de lo que vimos que ocurría con los valores equidistantes. Entonces voy a tomar una regla y digo, este que le sigue a pi va a ser igual que este de acá. Entonces marco un puntito, lo dibujo. Y el que le sigue va a ser igual a este. Pongo la regla, marco un puntito. Y el que le sigue va a ser igual a este. Pongo la regla, marco un puntito. Y el que le sigue, ¿quién es? 270, que de nuevo vale ¿cuánto? 0. Y el que le sigue, bueno, ahora nuevamente los valores van a dar en el semieje positivo de x. Otra vez van a volver hacia arriba. Entonces, van a ser semejantes a este subiendo. Pongo la regla, igual que este, me voy hasta, ojo, no se equivoquen, este era, ¿lo llegan a ver debajo de la regla? Acá tenemos 5 pi sobre 3. Puntito, subo. El que le sigue va a ser igual a este. Acá está el que le sigue, puntito, subo. No lo marqué. Ahí está. Puntito, subo. Tal que cuando llegue a 360, nuevamente va a dar 1. Puntito. O sea, que lo que está sucediendo es algo parecido. Tengo la onda, ¿no? Pero como que está corrida. ¿Qué les parece? Fíjense. Me faltó poner el 1. Fíjense, si yo lo voy a graficar, empiezo de 1, bajando hasta 0. Una vez que bajé en 0, empiezo a subir. Llego hasta acá, menos 1. De menos 1, 0. Y de 0, 1.
Y así puedo seguir hacia el lado positivo o de acá puedo ir para el lado negativo. Va a volver a ser 0 y ¿va a tener una onda igual que el seno? Sí, pero como su comienzo está corrido, por decirlo de alguna manera, desplazado, la gráfica recibe otro nombre, se llama cosenusoide. Tiene características semejantes porque, como vimos recién, les acabo de decir que empieza a ser una onda que se vuelve a repetir, o sea que también es una función periódica y también tiene un periodo de 2pi, ¿sí? Porque fíjense, arranca de 1, llega hasta 1, chum, y después otra vez, arranca de 1, baja y llega hasta 1, o sea, cada 2pi radianes el gráfico se vuelve a repetir. Eso nos está indicando que su dominio, recordemos nuevamente, el dominio son todos los valores que puede tomar esta función. Y no hay ningún problema, no hay ningún valor que no tenga resultado. Así que puedo decir que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Tiene un máximo? Sí, también tiene un máximo en 1, igual a 1, y tiene un mínimo igual a menos 1. Ustedes dicen, ¿es igual? No, porque antes el máximo de la función seno estaba en pi sobre 2. Acá está en 0, perdón. Y antes el 0 estaba en pi y en 0. Acá está en pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. Es decir, tiene un máximo igual a 1 y un mínimo igual a menos 1, pero están en otro lado. Pero esto indica que su conjunto imagen o rango también oscila entre menos 1 y 1, ¿sí? No va a tomar otros valores. Y de hecho, si ustedes agarran una calculadora y ponen cualquier ángulo, siempre tanto el seno como el coseno dan un valor entre 1 y menos 1. Nunca van a dar otro número. Nunca les va a dar 2,44. Jamás. Tiene ceros, pero los ceros están en otro lado. El primer cero está en pi sobre 2, así que yo digo que es pi sobre 2. ¿Y dónde empieza a aparecer el otro? En 3 pi sobre 2, 4 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, etc. Es decir, ¿cuánto de diferencia tiene? Y desde pi sobre 2 hasta 3 pi sobre 2 hay una diferencia de 1 pi. Por lo tanto, a pi sobre 2 le tengo que sumar o restar 1 pi para obtener el próximo cero. Por eso decimos que es más k pi sobre 2, siendo k un número entero que a ustedes se les ocurra. Esta digamos que es una forma simplificada de indicar todos los posibles ceros, porque sería imposible. La función es infinita. Muy bien. En base a todo esto, vamos a completar nuestro cuadrito, que ya tenía la función seno. Ahora le vamos a agregar ¿quién? Coseno. Nombre, cosenusoide. Características, ustedes me dirán, casi las mismas características. Sí, pero están en otro lugar. Fíjense, es como que la onda se desplazó hacia la izquierda, ¿no? Este 1 que estaba acá en coseno pasa a estar ¿dónde? Acá. Este 0 que estaba acá, ¿dónde pasa? Está desplazada como pi radianes para el lado de las x negativas. Bien, como dije antes, si crees que necesitas revisar cómo fue esta construcción, pones pausa y rebobinas. Nosotros continuamos. Continuamos con quién. Bueno, como ven, siempre parto del mismo sistema de ejes porque es el que me va a quedar cómodo para graficar. En este caso les voy a presentar la tercera función directa, que es la tangente. Y para eso vamos a recordar cómo graficaba o cómo determinaba los segmentos que representaban la función tangente en la circunferencia trigonométrica. Recordar que para graficar la función tangente yo tuve que estirarme hacia la recta que pasaba por aquí, es decir, estirar el ángulo hasta que yo chocara con la tangente geométrica. Y ese segmento, el que se determinaba aquí, era la tangente.
es decir, este segmentito de acá, el que está fuera, digamos. Bueno, eso es lo que yo voy a tener que transportar a cada ángulo. Este va a ser para 30, 45 llegaría hasta ahí, lo transporto acá, ¿no? Ya sabes, con el compás o con la regla. Yo estoy haciendo uso de las virtudes de la tecnología. Este me quedó medio largo, pero bueno, no importa, no quise achicar nada para que puedas ver todo claramente. Uy, me quedó medio corrido. Ahí está, ahí lo arreglé. Bueno, y ahora la sorpresa. Esto fue para 30, para 45, para 60. ¿Qué pasa en el ángulo de 90? ¡Chun! Yo buscaba dónde este segmento cortara a esta tangente. Cuando marco un ángulo de 90, como esta es paralela a ella, el corte no aparece nunca. Esto es lo que en matemática decimos como que no hay un corte, como que se hace infinito. O dicho de otra manera, aparece una línea de este tipo denominada asíntota. ¿Vieron cuando en el tema de las funciones de análisis 1 de funciones, el video número 53, te lo dejo aquí arriba, de asíntotas, se determinaban rectas para los cuales la función se hacía asintótica. ¿Qué quería decir asintótica? Que se aproximaba a esa recta que acabo de denominar asíntota tanto como yo quiera, pero nunca la toca. Es decir, como que la función viene creciendo y se va a acercar, lo voy a hacer acá más cerca, más abajo para que lo entiendas, pero vaya arriba, ¿no? La función viene así, sube, 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 y cuando llega acá, se va a acercar tanto como yo quiera, pero no la va a tocar. Se hizo asintótica. ¿Qué quiere decir eso? Que acá hay una recta llamada asíntota que me está indicando que la función no corta, no pasa. Hay un salto, decíamos por aquel entonces. Bien, esto va a ocurrir en este lugar y en otros. Ya vamos a ver. ¿En dónde? Bueno, primero, antes de verlo, vamos a ver cómo se graficaría. Yo voy a partir de 0, porque acá cuando tengo un ángulo de 0, estoy en 0, y voy a subir. Traté de dibujarlo lo mejor que puedo, pero como que fue cortando, ¿no? Es como que va más arriba. Para que ustedes lo vean. Esta gráfica se hace asintótica, se va a acercar tanto como yo quiera a esta línea, pero no la va a cruzar, no la va a tocar. Muy bien. Cuando yo quiero seguir construyendo esta gráfica, tengo que prestar mucha atención a qué pasa luego, porque como acá la función se me cortó, yo no sé cómo sigue acá. Viene de arriba, viene de abajo, es 0. Para eso nos va a ayudar a acordarnos de en aquel gráfico inicial de las funciones trigonométricas, qué pasaba con los signos de las funciones trigonométricas. Y habíamos dicho que la tangente era positiva, negativa, positiva, negativa, porque era ordenada sobre abscisa, y acá era positiva, positiva, más por más, pero acá era más por menos, menos. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en el video anterior. Entonces, en este tramo, que se podría decir que es el primer cuadrante, lo que representa el primer cuadrante, la función es positiva. El siguiente tramo, que va a ser hasta pi, que es lo que representa el segundo cuadrante, va a ser negativa. En el tercero va a ser positiva de nuevo y en el cuarto va a ser negativa. ¿Sí? Esto es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a usar, ¿dónde va a dar otra asíntota? Lo voy a ver en 270, justamente cuando se hacen paralelas, ¿no? 270 es 3pi sobre 2. Entonces aquí hay otra asíntota. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Después voy a ver cada cuánto se repite. Entonces, ahora, para que yo pueda graficar las funciones trigonométricas, voy a tener que tener en cuenta, dije recién, los signos. Por ejemplo, acá va a ser 0, ni positivo ni negativo.
¿En dónde? En 180, igual que 0. Entonces acá tengo un 0. ¿Sí? Tengo un 0 en 0, tengo un 0 en pi. Voy a tener un 0 en 2pi, voy a tener otro 0 en 3pi. Y así sucesivamente. Para este lado, cuando yo marque un ángulo para este lado, van a estar por debajo, ¿sí? Porque es negativa. Cuando marque uno de este lado, van a estar por arriba, etc. Es decir, como acá también es positivo, igual que acá, yo sé que la curva va a ser semejante a esta a partir de acá. Donde es positivo y donde es positivo, las curvas van hacia arriba. ¿Y qué pasan los negativos? Bueno, para saber qué pasan los negativos, lo que hago es lo siguiente. Trazo una nueva tangente, pero ahora por 180, y estiro los ángulos. Este equivale a este otro, o sea, a este de acá, pero para abajo. Este otro es este, para abajo. Este otro es este, para abajo. O sea, viene de aquí abajo hasta hacerse 0, lo que sería una cosa por el estilo. Pasa como en la hipérbola equilátera, ¿no? Mentira, en la parábola cúbica, que era como la parábola, una hacia arriba y la otra rama estaba cortada hacia abajo. El gráfico que te recomendé, el video que te recomendé unos instantes atrás sobre gráfico de funciones, ahí presentaba la parábola cúbica, que representa el x cubo, y que tiene esta forma. Muy bien. Como este es negativo, es otro. A partir de 0 es otro hacia abajo. Y si siguiera, otro hacia arriba. Y si siguiera, otro hacia abajo. Es decir, después de cada asíntota hay una curvita de este tipo. La función no es continua, aunque es periódica, porque son cosas distintas. La continuidad me la da que la curva no se corte en ningún lado. Acá hay cortes. Lo determinan las asíntotas. Entonces, a ver, limpiemos un poquito esto, ¿no? Teníamos como nombre, no limpié mucho. Bueno, ahí está. Entonces, el nombre que recibe esta función, y bueno, acá si ustedes estuvieran en un aula frente a mí, yo les diría, ¿qué les parece? Y empezarían a tirar por semejanza con la sinusoide y la cosinusoide, y algunos acertarían. Se llama tangentoide. Las características difieren un poco de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso coinciden que es periódica y cada cuánto se repite. Este gráfico se vuelve a repetir acá y acá. Es decir, el periodo en el que se repite va de pi sobre 2 a 3pi sobre 2. Eso es un pi. O sea, el periodo de repetición de esta gráfica es pi. Ahora presenta asíntotas, que son valores característicos muy importantes porque hacen que la función no sea continua. Es lo que normalmente se dice tiene saltos, tiene agujeros, tiene valores para los cuales la función no está definida. Si yo pongo en la calculadora tangente de 90 grados, la calculadora me dice mat error. ¿Qué significa? Que no tiene resultado, porque da infinito. Esas asíntotas, ¿dónde están? La forma de escribirla va a ser la siguiente. Yo voy a decir que las asíntotas son todas las x que cumplen qué característica. Empiezo por esta, que está en pi sobre 2. La próxima que está en pi sobre 3. Y la próxima que está en 5pi sobre, en 3pi sobre 2. La próxima en 5pi sobre 2, etc. O sea que son pi sobre 2 más todas las posibles, todos los posibles cambios de un pi. Voy cambiando de un pi en un pi para que me dé el próximo. Le ponemos kpi con k perteneciente a los enteros para indicar que son todos. Ustedes me dicen, como digo siempre, ¿no? Pero empieza de pi sobre 2, más kpi, ¿cuánto me da?
Bueno, si k vale 0, 0 por pi es 0, 0 más pi sobre 2 es el primer valor, pi sobre 2. Si pongo igual a 1, pi sobre 2 más un pi, hago la cuenta y me da 3 pi sobre 2. Y así sucesivamente. Que tenga estas asíntotas, decía hace un instante, que me indica que la función tiene salto. Por lo tanto, su dominio ya no es de menos infinito a infinito. No tiene todos. ¿Por qué no tiene todos? Porque tiene agujeros, porque está fallada. ¿En dónde está fallada? Está fallada en pi sobre 2, está fallada en 3 pi sobre 2. ¿Y qué quiere decir que está fallada? Que si yo pongo 90, lo que acabo de decir, la calculadora me da error. Es decir, que yo puedo escribir el dominio de esta otra manera, como conjunto, ¿no? Y puedo decir que el dominio van a ser todos los x pertenecientes a los reales, pero esta línea en matemáticas se lee tal que esas x no pueden ser estos valores, porque en estos valores hay asíntotas. Entonces, al haber calculado las asíntotas, ya tengo los posibles lugares donde la función no va a estar definida. Son los valores que tengo que quitar del dominio, porque no tienen resultado. Entonces, son todos los x pertenecientes a los reales, pero tales que esos x no son pi sobre 2 más k pi, siendo, bueno, obviamente k, ¿no? Acá no me apareció el cierre de la llave, sabiendo que k pertenece a los enteros, ¿no? Muy bien. Hoy hablábamos de que la función tenía máximos y mínimos relativos, un valor al cual llegaba como máximo. En este caso, la función va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Por lo tanto, vamos a decir que no existe máximo, ni existe mínimo. Es decir, que el rango de las imágenes que puede tomar mi función es de menos infinito a infinito. Ustedes me dicen, pero en estos valores no tiene resultado. Bueno, pero ya los descartamos, o sea, no los vamos a usar, no son parte del dominio. Esto es lo que hay que entender cuando uno estudia una función, que si yo establezco un dominio de trabajo, esos valores que descarté de mi dominio no van a estar siendo en uso, así que a mí no me importa cuánto dan o que no dan nada en estos valores, porque ya están descartados. Bueno, el rango va de menos infinito a infinito. ¿Y tiene ceros? Sí, tiene ceros. Acá vale 0, acá vale 0, acá vale 0. Es decir, vale 0 en x igual a 0 más, y se va repitiendo en pi, en 2pi, o sea, en kpi, con k perteneciente a los enteros. Ahora bien, yo normalmente no digo 0 más kpi. Este 0 no tiene valor, así que sintéticamente puedo llamar que los ceros se encuentran en kpi. Cuando k vale 0, me da 0, que es el primero de ellos, ¿no? Muy bien, te estoy enseñando varias cosas juntas, cómo graficarla y cuáles son las características que la identifican, porque no sé cuál es el requerimiento de tu cátedra, el requerimiento de tu profesor. En este caso vamos a llevarlo a mi cuadrito, donde teníamos el seno y el coseno. Ahora, ¿qué cargamos? La tangente, que dijimos que se llamaba tangentoide. Estas eran sus características. Y este es su gráfico. Acá está, no está corrido así. Acá el eje Y es este. Entonces, de acá nace y hace esto para acá, y yo le dije que hacia el otro lado hacía lo mismo, ¿no? Entonces, identificar que este es el sistema de ejes. Este es el X y este es el Y. Bien. Bueno, igual que en los otros casos, si tienes dudas, pones pausa y vuelves atrás para estudiártelo bien. En mi caso, vamos a continuar. Acá no hay ejercicios. ¿Por qué no hay ejercicios? Porque es graficarla. Tendrías que agarrarte una hoja cuadriculada y empezar a intentarlo, ¿no? ¿Con quién seguimos?
seguimos con la cotangente. Voy a seguir con la cotangente porque vieron que el seno y el coseno es como que eran simétricas, ¿no? Como que hacían cosas parecidas. Van a ver que la tangente y la cotangente también. Pero para graficar la cotangente van a tener que afinar un poquito el ojo, porque la cotangente estaba definida. Yo tuve que trazar una recta paralela al eje X por aquí, prolongar el ángulo y donde cortaba, lo hago en verde para que se note, donde cortaba era el segmento que representaba la cotangente, en este caso de 30. Esta es la cotangente. La tomo con el compás y la llevo aquí. Voy a borrar un poco porque si no se me enciman las cosas. Para 45 grados, este va a ser el segmento. Está ahí. Para 60, este va a ser el segmento. Y para 90, fíjense, yo tenía esto, ¿no? Venía de acá. Se achicó. Se achicó. ¿Lo ven al verde? Se achica aún más. De tal manera que cuando vale 90, esto llega a ser ¿cuánto? 0. O sea que el 90 pasa por 0. Ahí lo pinté en violeta. ¿Bien? ¿Y qué pasaría para el otro lado? Bueno, igual que en la función tangente, yo tengo que tener presente los signos. ¿Sí? En este caso, en el primer cuadrante era positiva. Pero en los otros, en este caso negativa, positiva, negativa, segundo cuadrante negativa, tercer cuadrante positiva, te pasa igual que la tangente. Sí, sí. Es decir, después de pi sobre 2, ¿qué le pasa a la función? Voy a seguir para allá. Acá, ¿por qué aparece esto? Esperen que se me adelantó. Voy a seguir para allá, pero hacia abajo, ¿no? Voy a ir para abajo, para abajo, para abajo. No va a haber cortes como hubo hoy en pi sobre 2. ¿Dónde estarán los cortes? Bueno, si ustedes se fijan, la función era hasta acá, era hasta acá, era hasta acá, o sea, iba creciendo de tal manera que si este segmento de ángulo quisiera seguir cortando al violeta, se va haciendo cada vez más largo, hasta que cuando estamos en 0, ¿cuándo se corta el ángulo que representa el 0 con la cotangente? Nunca, se hacen infinitos, es decir, en 0 tenemos la asíntota. En 0 y en cuánto más. Y para el otro lado, en 180, en pi. Nuestras asíntotas son de 0 a pi. Pero entre medio no está cortado, o sea, fíjense. Bueno, acá tenemos otro 0, que sería este, ¿no? Otro violeta. Y ahora, si marco este para aquí, lo tengo abajo. Si marco este para aquí, es el siguiente que viene aquí abajo. Bueno, hace lo que quieras. Había enloquecido mi gráfico, ¿no? Entonces decíamos, este chiquito va para abajo, este grande va para aquí abajo, este otro grande también va ahí abajo. Bueno, me lo modificó todo. Hasta que se hace infinito. Es decir, la función viene de aquí arriba, pasa por 0 y chum, se va para abajo. Hace la misma gráfica que recién, pero al revés. No me quiero adelantar. Veamos qué pasa en el otro. Como es positivo, de nuevo empieza el grande, el que le sigue, se hace 0, el chico, el grande. O sea que arranca para arriba y de acá hasta que en pi sobre 2, perdón, en 2pi de nuevo hay otra asíntota, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó con la tangente. La gráfica era hacia allá, esta está al revés. Y claro, tiene que ver con su definición, porque tangente y cotangente son funciones inversas. O sea, son los mismos elementos invertidos. O sea, tiene que pasar algo por este estilo en sus gráficas. Es inevitable. Traje acá un pedacito como para que vean la similitud o no
la simetría, perdón, con la tangente. Muy bien, limpiemos. Al fin. Muy bien. Entonces, bueno, ya es como que a esta altura tienen que saber cuál es la técnica que estoy empleando, ¿no? Para graficar las distintas funciones. En este caso, el nombre es cotangentoide y sus características son parecidas a la de las tangentes. Es decir, ¿es periódica? Sí. Todas las funciones trigonométricas son periódicas. Ya se los voy adelantando. En este caso, el periodo, es decir, cada cuánto. Acá está clarísimo que va de 0 a pi, de pi a 2pi, es decir, que el periodo es un pi. ¿Tiene asíntotas? Sí. ¿Dónde? Tiene asíntotas en 0, pi, pi sobre 2pi, 3pi, es decir, kpi, ¿no? Como ya hicimos alguno, con k perteneciente a los enteros. No tienen, en este caso, como hay agujeros en mi función, el dominio está definido como, con todos los números reales, tales que esos números no pueden tomar qué valor, y kpi, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que esto de las asíntotas me ayudaba a decir qué valores no pueden tomar? Muy bien. No tiene máximos, no tiene mínimos, y los ceros en este caso, por lo tanto el rango es de menos infinito a infinito, me adelanté, y los ceros en este caso son en pi sobre 2, en 3pi sobre 2, en 5pi sobre 2, es decir, iría de pi sobre 2 a el próximo que estaría un pi más adelante y otro pi más adelante, o sea, más kpi, con k perteneciente a los enteros. Bueno, con estas características estamos en condiciones de completar, bueno, no sé qué pasó, nuestra tablita. Abre, desabre. ¿Qué pasa? En este caso estamos completando la cotangente, cuyo nombre es cotangentoide, con estas características, y esta gráfica. Se me adelantó, iba a decir que nos restan solamente dos funciones, la cosecante y la secante. Pero como digo siempre, podemos poner pausa y puedes practicar los gráficos que te acabo de enseñar hasta recién, ¿sí? Que son seno, coseno, tangente y cotangente. La secante y la cosecante tienen la misma técnica, por llamarlo de alguna manera. Es decir, los voy a graficar utilizando esta técnica, la de representar los segmentos, pero ya les voy adelantando que la gráfica no se parece en nada a ninguna de estas cuatro. Es una novedad. Así que cuando estés listo, continuamos. Bueno, si ya es tiempo, te voy a presentar las que siguen. ¡Chuchum! Muy bien, nos faltarían cosecante y secante. Para eso sería bueno que recuerdes lo visto en el video anterior, acá te dejo el link por las dudas que no lo hayas visto aún, sobre la representación en la circunferencia trigonométrica de cada segmento, lo que venimos diciendo en todo este video. Estas son, acá les traje el lugarcito donde estaba el resumen. Ellas eran el seno, ya la graficamos, el coseno, ya la graficamos, la tangente, ya la graficamos y la cotangente. Nos restan dos, que son la cosecante y la secante. ¿Lo ven acá? Esas funciones estaban representadas por una medida que salía del radio vector. Yo les había enseñado en ese momento, cuando vimos este video, que la secante era la extensión del radio vector hasta dónde, hasta el choque con la tangente,
y la cosecante era la extensión del radiovector hasta la cotangente. Entonces, como regla para recordarlo, porque siempre noté que a los alumnos les costaba que les quede grabado cuál con cuál, es decir, ¿dónde cortaba? ¿En la tangente o en la cotangente? Bueno, la técnica era cotangente con cosecante. Entonces ahí ya saben que la secante será con la tangente. Bueno, dicho esto, volvamos a nuestro gráfico de siempre. En esta oportunidad yo voy a hacer ¿cuál? Les voy a presentar la gráfica de la cosecante. Vamos a seguir el orden. Era seno, lo que hicimos antes fue seno, coseno, después tangente, cotangente. La secante tiene como cofunción la cosecante. Perdón, el seno tiene como cofunción la cosecante. Entonces vamos a seguir por ella. Para graficar la cosecante dije que era el tramo de radiovector que chocaba con la cotangente. Para hacer la cotangente había que trazar una línea paralela al eje X y extender el radiovector hasta que la cortara. Bueno, desde el eje vertical hasta allí era la cotangente, ¿verdad? Lo que estudiamos hace unos instantes. En este caso yo estoy buscando la cosecante. Bueno, la cosecante es el segmento que va sobre el radiovector hasta allí. Esto es lo que yo tengo que transportar en cada uno de las medidas, ¿sí? Entonces, este va a ser mi cosecante para cada ángulo y yo lo voy a llevar, por ejemplo, este va a ir a pi sobre 6. Este otro, hasta ahí, lo voy a llevar aquí, a pi sobre 4. Este otro, achico el violeta porque se empieza a encimar todo, ¿no? Achico este también. El de 60 grados es este, lo voy a transportar a pi sobre 3. Y el de 90 es hasta allí, porque tiene que llegar hasta esa recta. Entonces me dicen, sí, pero son paralelas. Sí, pero lo que yo estoy midiendo es esto, el radiovector. Ese radiovector es el que llevo aquí. Bueno, no sé por qué apareció este. Bien. Para continuar con las restantes medidas, acá voy a tener que, como es un tramo de radiovector, acá ya no vale si va para arriba, si va para abajo, si es el eje positivo, porque es el radiovector. Por lo tanto, me tengo que valer en el mismo video que recomendé hace unos instantes, hablábamos de los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Para la cosecante, los signos que valen son los del seno. Y el seno era positivo, positivo, negativo y negativo. Por lo tanto, la cosecante también va a ser positiva, positiva, negativa, negativa. Bien, entonces, en este primer cuadrante tiene esta forma. Cuando pase al segundo, también va a ser positiva. Entonces vamos a hacer un poquito de trampa. Para 60 va a ser lo mismo que para 120. Entonces tomo ese valor, que sería este que está aquí, y lo traslado a 2pi sobre 3. Lo ven aquí abajo, la regla me lo confunde un poco. Debía ser una regla un poco más chica. Entonces aquí tenemos el puntito, saco la regla, el que sigue es este, ¿no? Entonces el que sigue es pi sobre 4, 3pi sobre 4, puntito, saco la regla, sube. El otro es este, ¿no es cierto? Entonces, pi sobre 5, estaríamos por aquí, saco la regla, sube. Muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa con los restantes valores? ¿Y qué pasa? ¿Tendrá asíntotas? ¿Será una función discontinua? Bueno, fíjense que para 0 estamos acá, ¿lo ven? Y para 180, el segmento de radiovector se vuelve paralelo al que tiene que cortar. Ahí sí
no tienen resultado. Como se volvían paralelos, era una asíntota. ¿Se acuerdan lo que vimos en la tangente y la cotangente? Entonces, ¿cuándo ocurre que hay asíntota en esta función? Y para 0 grado y para 180. O sea, aquí, la voy a poner en rojo para que se distinga, hay una primera asíntota y aquí hay una segunda asíntota. ¿Correcto? Un instante. Muy bien. Entonces, esto es lo que sucede entre 0 y pi. Y yo estimo que esto, yo estimo no, se cumple también que es para 0, para 180, y cuando llegue a dar toda la vuelta, en 360 va a pasar lo mismo. O sea que acá también voy a tener otra asíntota. A 0, a pi, a 2pi, y así sucesivamente, ¿no? Porque dijimos que era periódica y que se iba a ir repitiendo indefinidamente. O sea que lo que está haciendo la función acá, fíjense que toma un valor 1 y después se vuelve infinita hacia la izquierda, se vuelve infinita hacia la derecha, y son simétricos. Se parece a lo que conocemos como una parábola, ¿no? Entonces es como que hace una cosa así y después hace una cosa del otro lado. Acá viene bajando. Fíjense que cuando yo la grafico, como estos ángulos están marcados bastante rudimentariamente, porque lo estoy haciendo en la computadora, no tengo la precisión del papel y lápiz, y a veces con papel y lápiz tampoco se tiene la mayor precisión, los segmentos me quedaron un poco cortos, pero es así como se manifiesta esta sección de la gráfica. Es como parabólica, es un poco más gordita que la parábola, ¿no? Pero tiene ese formato. Acá está cortada. ¿Y qué va a pasar en los que siguen, en los espacios que quedan después de pi? Estaríamos en tercer y cuarto cuadrante. Y en tercer y cuarto cuadrante, esta función es negativa. Por lo tanto, si es negativa, van a estar por aquí debajo. ¿Vemos? Bueno, como venimos haciendo hasta ahora, habría que ir trazando, en este caso voy a tener que trazar una paralela por aquí, estirando los radios vectores y voy a obtener las mismas medidas, pero hacia abajo. Entonces, para no ser que el video se vuelva tan largo como ya se está volviendo, voy a hacer una trampa. Voy a tomar estos valores y los voy a transportar, porque me va a quedar me va a quedar aquí, o sea, es como que se van a ir formando esta parábola, pero en este caso hacia abajo. ¿Ven? Es como que la función cosecante tiene en los primeros dos cuadrantes una parábola hacia arriba, se hace discontinua, en los siguientes una parábola hacia abajo, se hace discontinua. ¿Y qué pasa después de ese valor? Y vuelve a empezar, una para arriba, una para abajo, una para arriba, una para abajo. Y así sucesivamente hasta el infinito. Tanto para los lados positivos, se me va el mouse, como si fuera para los negativos. O sea, después de esta que está para arriba va a haber una para abajo, y después una para arriba y una para abajo. De tal manera es esta figura que, si ustedes se fijan, este valor que tomó acá es 1, ¿no? Equivale al famoso 1 de la circunferencia trigonométrica. Y este al menos 1. Es decir, que esta función viene desde el infinito, toca el 1 y pega la vuelta, hasta el infinito de nuevo. Después viene desde menos infinito hasta el menos 1 y después pega la vuelta. Si volvemos hacia atrás y buscamos la función seno, lo que nos vamos a encontrar es esta gráfica. Casualmente, la función seno llegaba hasta el 1 y después pegaba la vuelta. Llegaba hasta el menos 1 y después pegaba la vuelta. Bueno, su cofunción hace exactamente lo inverso, lo cual está bien, porque se acuerdan que seno y coseno eran la misma razón trigonométrica invertida. O sea, es lógico que pase esto. Son gráficas, no quiero decir simétricas, porque si fueran simétricas es como que me hubiese tenido que tocar al revés, y no es así. Pero es como que son gráficas que se relacionan en sus puntos máximos y mínimos.
En este caso el nombre, muy originales los matemáticos, le pusieron cosecantoide. Me estaban diciendo por privado, ¿no es cierto?, que no solo no graficaron nunca las funciones, sino que tampoco le dijeron cómo se llamaban, no tenían idea. Así que bueno, si esto es una novedad para vos, tenelo, guardalo en tu memoria, ¿no? Y las características que presenta esta función cosecantoide es que es periódica, igual que todas. Yo ya les adelanté que todas eran periódicas. ¿Y qué te parece? Si hoy tuviera acá el alumnado frente a mí, les preguntaría, ¿cuánto les parece que será el periodo? Entonces ustedes me tendrían que decir, y hace esta figura que es distinta, y después se vuelve a repetir. O sea que empieza en 0 y se vuelve a repetir en 2pi. Correcto, diría yo. Por lo tanto, el periodo es 2pi. Correcto. El periodo es 2pi. Tiene asíntotas. Hasta ahora, las únicas que no tienen asíntotas son el seno y el coseno. Sí, señores, el seno y el coseno son las únicas que son continuas. Todas las otras son discontinuas y tienen asíntotas. En este caso, las asíntotas están ¿en dónde? En las x iguales a 0, pi, 2pi, 3pi. Es decir, a 0, que es la primera, le tendría que sumar pi, después otro pi, etc. O sea que directamente pongo kpi. Cada kpi se repiten las asíntotas. Por lo tanto, la función tiene un dominio que van a ser todos los números reales, ¿se acuerdan cómo lo escribimos la última vez, no? Todos los números reales, tales que esos números no coinciden con este valor, porque en este valor hay una asíntota, por lo tanto la función se indetermina. O sea que lo que tengo que decir es que la x tiene que ser distinta de kpi. ¿Bien? Perfecto. Voy a escribir acá porque me queda poco espacio. ¿Tiene máximo? ¿Tiene mínimo? Sí, tienen máximos y mínimos relativos, igual que la función seno y coseno. Lo que pasa es que fíjense, el seno acá tenía un máximo, pero la función cosecante acá tiene un mínimo. Y acá la función seno tenía un mínimo y la cosecante tiene un máximo. O sea que el máximo es -1, ¿sí? Llega como máximo hasta -1 y llega como mínimo hasta 1. ¿Sí? Es al revés que el seno. Están en otros lugares, nada más. Con estas características, entonces el rango es particular. Lo voy a escribir acá abajo. ¿Por qué? Porque no es continua, porque tiene asíntotas, está discontinuada. Es como que viene de más infinito, llega hasta el 1, pega la vuelta, y después viene de menos infinito, llega hasta el -1 y pega la vuelta. Entonces tengo dos tipos de posibles resultados. Es decir, yo voy a decir que mi función va de menos infinito, primero tengo que nombrar la negativa, ¿no? Voy de menos infinito a -1. Y después de ahí baja, ¿no es cierto? O sea, puede tomar valores desde menos infinito hasta -1. Y por otro lado, puede tomar valores entre 1 e infinito. 1 positivo, infinito, hasta el más infinito. ¿Cómo escribo esto en teoría conjuntista? ¿Es esto o esto otro? Bueno, eso en la teoría conjuntista es un o. Es decir, en el álgebra, ¿no? O sea, es una unión. El o, es decir, esto o esto, los valores pueden tener como resultado números que están en este intervalo o que están en este intervalo, incluyendo el -1 y el 1. Acá tengo un error. ¿Por qué? Porque cuando nombro al infinito no tengo que poner los corchetes. Denme un minuto que lo corrijo. Bueno, subsanado el error. Cada vez que se indica en un intervalo el infinito no es un valor exacto. O sea, no es que, es decir, el corchete estaba predeterminado para cuando el valor que yo estoy mencionando en ese intervalo está incluido.
Si el 1 no estuviera incluido, tengo que ponerle paréntesis. Si el 1 está incluido, le tengo que poner corchete. Ahora, el infinito no es un número, es una expresión, por lo tanto, nunca va a estar incluido. Por lo tanto, siempre el infinito, o el menos infinito, van con paréntesis. Bueno, en el entusiasmo no presté atención. Qué mal, ¿eh? Bueno, continuemos. ¿Qué me falta? Estamos en el rango, me faltarían los ceros. ¿Tienen cero? ¿Tiene cero esta función cosecante? Los ceros, si recordamos, si prestamos atención, son aquellos valores para los cuales la función corta al eje X. Y ustedes fíjense, esta función viene del más infinito, llega hasta el 1 y pega la vuelta, o sea, nunca cruza el eje X. Y por este lado lo mismo, viene de menos infinito, llega hasta menos 1 y pega la vuelta. Nunca cruza el eje X. Por lo tanto, vamos a decir que los ceros en esta función no existen. Muy bien, volvemos a nuestro cuadro resumen, donde el que está esperando por la cosecante y la secante. En esta oportunidad vamos a completar lo que acabamos de deducir de la cosecantoide. Estas son sus características y aquí está su gráfica. La única modificación que hice es que acá, porque vieron que me estaba quedando chico, ¿no? Con respecto a los valores, puse que el dominio son todos los X tales que estoy sintetizando, por llamarlo de alguna manera. Algunos profesores lo permiten, pero acá lo que quiere decir es que son todos los X pertenecientes a los reales tales que, ¿no? Algunos lo permiten, pero tienen que poner con X perteneciente a los reales. Bueno, yo lo sinteticé por cuestiones de espacio, nada más. Como dije en todas las otras, si bien nos queda una sola, puedes tomarte el tiempo para masticarla y después seguimos. Como nosotros, que seguimos así. Estamos en presencia de ¿quién? De la secante. Vamos a graficar la secante. Entonces recordamos lo que dije cuando presenté la anterior. ¿Se acuerdan de mi resumen? La secante llegaba hasta la tangente y la cosecante llegaba hasta la cotangente. Por lo tanto, voy a usar todos los segmentos que están sobre el radio vector desde el centro hasta el cruce con la tangente. ¿Lo ven? Es el que está acá en marroncito. Saquemos este recuerdo y entonces, ¿cómo lo hago? Como tengo que usar la tangente, construí una perpendicular al eje X o una paralela al eje Y, como lo quieran llamar, porque así la extensión chocaba con ese lugar, este segmentito que se formaba era la tangente y este segmento de radio vector es lo que equivale a la secante de este ángulo, que en este caso sería el de 30. Esto es lo que yo voy a transportar aquí. Estiro. Bueno, antes de estirar, ¿qué pasaría en cero? Sería todo esto. O sea que en cero estoy aquí. Este sería un punto muy particular, porque en cero el radio vector coincide con ¿cuánto? Con 1. El que sigue, estiro y lo llevo para ahí. El que sigue, estiro y lo llevo para ahí. Y cuando estoy en 90, ¿qué pasa cuando estoy en 90? No se llegan a cortar nunca, porque son paralelas. Porque entonces en 90, o sea en pi sobre 2, tengo una asíntota. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta función? Es como que arranca de 1 y va para arriba. Arranca de 1 no, porque saben que también va para atrás. Lo que pasa es que como estamos analizando estos valores, decimos que arranca de 1 y va hacia arriba. ¿Y cómo sigue luego? Para eso, nuevamente, tengo que tener presente los signos de las funciones. La secante tiene los mismos signos que el coseno. Y si recuerdan el video anterior, el 152, el coseno era positivo, negativo
negativo, positivo. Por lo tanto, la secante también es positiva, negativa, negativa, positiva. Es decir, que en el primer cuadrante es positiva, pero después se vuelve negativa en los dos siguientes. O sea que yo voy a tener estos mismos resultados, pero hacia abajo. ¿Cómo? Bueno, ustedes van a trazar una nueva paralela ahora por 180, van a estirar este, que casualmente va a coincidir con este otro. Y eso es lo que van a hacer, pero hacia abajo. Se me termina, es más largo, pero no me alcanzó. Este nuevo radiovector que coincide con este. Este nuevo radiovector que coincide con este que le sigue, hacia abajo. Y este nuevo radiovector que choca y nuevamente tiene el valor de 1. Pero como es hacia abajo, este punto es menos 1. ¿Y luego qué pasa? Y luego también siguen hacia abajo, porque también son negativos, y vuelven a crecer de nuevo, de tal manera que el que sigue va a ser igual que este. Y el que le sigue va a ser igual que este. Y el que le sigue va a ser igual que este. Hasta que en 3pi sobre 2, o sea, en 270, va a pasar lo mismo que en 90. Se vuelven paralelas. Otra asíntota. Hasta ahora, la gráfica tiene esta pinta. Sale de aquí, va hacia el infinito, de aquí viene del infinito, llega hasta menos 1 y de menos 1 vuelve a bajar hasta el infinito, hasta el menos infinito. O sea, ¿está haciendo lo mismo que la otra? Sí, pero arrancó de 1. Por lo tanto, ¿qué suponen que va a pasar acá? Que de nuevo es positiva. Y de nuevo va a estar por aquí arriba. ¿De qué manera? ¿Cómo se va a manifestar? Y se va a manifestar como estos. Pero como viene desde el infinito, la primera va a tener este valor. La segunda va a tener este otro valor. Y la que le sigue va a tener este otro valor. Hasta que cuando llegue a 2pi, de nuevo va a coincidir con este. Y va a valer 1. Un nuevo 1 tenemos acá. O sea que la gráfica es que viene de allá arriba y baja. Si yo doblara la hoja, esto viene así, baja y después ¿cómo va a continuar? Vuelve a subir y después vuelve a estar abajo y después vuelve a hacer esto. Porque esta, si yo la sigo para atrás, se vuelve hacia arriba y después está la de abajo y así sucesivamente. Va entre 1 y menos 1. Observamos entonces que si yo reemplazara por la función coseno, la superpusiera sobre esta era la gráfica del coseno, ¿recuerdan? Es decir, pasa lo mismo que con la función seno. Se chocan en 1 y en menos 1. Pero, como son cofunciones, son la misma relación trigonométrica invertida, están para, digamos, como que el rango va a no coincidir. Muy bien. Con estas características, entonces, mi función recibe las siguientes características. Dije 2 veces la misma palabra. El nombre observamos entonces que al superponer la función coseno, la gráfica de la función coseno, observen, justo está en violeta, ¿no? ¿Ven lo que hace la función coseno? Pasa lo mismo que con la función seno. Y recuerden que la función coseno respecto de la de seno estaba como, tenía la misma gráfica, pero estaba como desplazada. Es decir, la función seno había empezado de acá. Y esta como que empezaba antes, por decirlo de alguna manera. Bueno, la secante también está desplazada respecto de la cosecante, ¿no? Tiene la misma gráfica. Si yo siguiera, acá seguiría hacia arriba, acá seguiría hacia arriba, habría otra, etc. Bueno, pasemos a sus características. Antes el nombre. ¿Se lo imaginan? Ya todos, si estuvieran acá, me estarían diciendo, sí, señores, secantoide.
y sus características son prácticamente las mismas que la cosecantoide. Es periódica y se repite en cada 2pi, sí, tal cual, porque fíjense, acá empieza a hacer esto, luego hace esto acá abajo y luego hace esto que es distinto, y a partir de 2pi se repite. Tiene asíntotas y esto es lo que cambia, porque las asíntotas de la cosecantoide estaban en pi, 2pi, en cambio estas están en pi sobre 2, 3pi sobre 2, etcétera. O sea que mi dato sería que es a partir de pi sobre 2 más, y le voy sumando k pi, ¿no? Hay una diferencia de pi entre una asíntota y la otra, con k perteneciente a los enteros, por supuesto. Entonces, el dominio, como venimos haciéndolo hasta ahora, van a ser todos los x pertenecientes a los reales, pero tales que esas x no pueden valer esto, pi sobre 2 más kpi. Tiene un máximo acá arriba, en menos 1, igual que el anterior. Tiene un mínimo en 1, igual que el anterior. Por lo tanto, el rango o el conjunto imagen que esto define es igual que el anterior. Pueden tomar valores desde menos infinito hasta menos 1 o desde 1 hasta más infinito, ¿sí? Que se traducía en una unión. Que tenga que tomar estos valores no quiere decir que estén en el mismo lugar. Es decir, están corridos. Lo que estamos averiguando con este rango es qué números pueden ser el resultado. Ocurre que el menos 1 en la anterior estaba en 3pi sobre 2. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el valor puede ser menos 1. ¿Dónde está? No lo sabemos. Habría que calcularlo. Pero bueno, ya está en la gráfica, ¿no? Y los ceros, igual que la anterior, como es una gráfica que llega hasta 1 y pega la vuelta, o llega hasta menos 1 y pega la vuelta, nunca corta el eje de las x, por lo tanto, no tiene. ¿Sí? No existe. De esta manera, señores, podemos completar nuestro cuadrito con los datos de la secante, que como les dije, se llamaba secantoide, es periódica, tiene asíntotas, el dominio, y su gráfica nos dio esto. Tenemos la misma gráfica, la diferencia está en que acá está el eje Y, y ahí empieza el primer dibujo. En cambio acá el Y está acá, cortando el primer dibujo. Está desplazada, está corrida. Lo mismo pasó acá. Esta arrancaba de 0 y esta arranca de 1. ¿Bien? Bueno, acá tienes una idea de cómo graficarnos. No hay tareas, porque en realidad la gráfica es que puedas dibujarlas. Yo te recomendaría que agarres una hoja y te pongas a practicarlo, si es que te lo pidieron. Y si no, bueno, lo tienes en tu haber, porque o sea, tendrías que ver el video de gráficas si no te pidieron que grafiques. Sí, porque en lo que sigue vamos a hablar de algunas cuestiones y que son lógicas porque aprendiste a hacer la gráfica. Por ahora nada más. Solo me resta contarles que empecé este video cuando estábamos así, es decir, cuando había ganado España y pasado a la final, y hoy lo termino después que ayer, miércoles, ganó Argentina. ¿Qué tal, Somos finalistas nuevamente. Con todo aquello que implica que Argentina le haya ganado a Inglaterra, no es un tema para este video, y con todo lo que implica la pasión con la que venimos afrontando este mundial. Así que lo voy a publicar antes del domingo. Primero yo le tengo que hacer algunos arreglos, ¿no? Buscarle las fallas. A veces se me escapan algunas fallas. Ustedes han perdonado muchas de mis fallas. Pero seguramente que antes del domingo va a salir. Por ahora lo único que me resta es invitarlos a suscribirse si es que aún no lo hicieron y por supuesto esperar al domingo para ser campeones mundiales nuevamente. Vamos Argentina. Que tengan una gran semana.